En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén, gloria al Señor. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Estamos hablando esta temática el día de hoy. La iglesia ante el ocultismo moderno. Gloria al Señor. Y déjeme decirle, adelantarle, que el ocultismo no es algo nuevo, gloria al Señor, pero en nuestros tiempos es una de las cosas con las que más se va a encontrar usted en la calle, en la tienda, en la televisión, en el mall, en cualquier lado donde usted vaya, se va a dar cuenta que hay rasgos y hay rastros de un mundo espiritual que no se ve, porque ciertísimamente está ahí, del cual debemos de tener cuidado. Así es que cuando nosotros vemos aquí en nuestro leccionario, nos damos cuenta que se nos habla la afirmación fundamental y nos dice que el ocultismo en cualquiera de sus modalidades es contrario a la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver exactamente qué es ocultismo, pero si bien estamos hablando de una práctica que va contrario a la palabra de Dios, ¿okay? Entonces solamente para dar base, ¿verdad? Estamos hablando de algo que la iglesia no practica, o algo que la iglesia no debería practicar. No suele la iglesia practicar estos actos, así es que es importante eso. ¿Por qué la iglesia no practica este tipo de actos, ¿verdad? O esta modalidad? Porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8, en la versión de la Biblia Reina Valera actualizada, nos dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, dentro del listado de los que no van a heredar el reino de los cielos, pero más bien van a heredar el lago de fuego que arde con azufre, ahí se encuentran, juntamente con los fornicarios, los hechiceros. Entonces, damos por entendido que esta es una práctica que Dios no se agrada de ella, claramente. Y si vamos entonces ya a Deuteronomio, lo que estábamos leyendo al principio de este culto, nos damos cuenta que Dios hace una amonestación muy clara al pueblo de Dios acerca de las costumbres paganas. ¿Por qué? Porque el ocultismo, como ya decía, no es algo nuevo, sino que es una práctica muy vieja. De hecho, la práctica del ocultismo ha tenido sus efectos, ¿verdad? A través de toda la historia, dentro del tiempo antiguo en el pueblo de Israel, como dentro de la iglesia en esta nueva era contemporánea donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque así como hay un Dios, hay un Satanás que tiene sus seguidores que están haciendo fuerza en contra de lo que es santo, de lo que es de Dios. Entonces, cuando vemos ahí en Deuteronomio, el Señor le hace una exhortación, una amonestación al pueblo, y claramente les dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Note que el Señor les llama abominaciones. Abominación es todo aquello de lo cual Dios no se agrada, es desagradable a los ojos de Dios, va contrario a la naturaleza, al precepto del Señor, va en contra de su santidad, de su rectitud. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, que este acto de pasar a los hijos por fuego es un acto idólatra, es un acto del mundo oscuro, es adoración a demonios y a dioses paganos, que eventualmente el pueblo de Israel sí llegó a practicarlo, pero recordemos que estamos viendo aquí la amonestación que Dios le está diciendo al pueblo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Nuevamente, versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Israel en ese momento, recordemos que el pueblo de Israel está saliendo de un Egipto, ha atravesado un desierto por cerca de 40 años, y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, los pueblos que ustedes van a conquistar, los pueblos que ustedes van a saquear de la tierra que yo le prometí a Abraham, son pueblos que practican este tipo de cosas, adivinación, magia, hechicería, brujería, todo este tipo de cosas, encantos. Y el Señor les está diciendo a ellos anticipadamente, no se le ocurra a nadie practicar estas cosas. O sea que el llamado de Dios a su pueblo, al pueblo de Israel claramente, es un llamado a mantener su adoración pura. Dios quería que el pueblo solamente le adorara a Él, porque Él es el único y verdadero Dios. El pueblo de Dios, recordemos, el pueblo de Dios anterior a esto, anterior a esta amonestación, no tenía como práctica estas cosas. Sí, en Egipto había dioses paganos, pero de cierta manera ellos se habían preservado para no entrar en estas prácticas. Entonces en ese momento el pueblo no practicaba estas cosas, pero por eso es que Dios, ¿verdad? El Señor les da esta advertencia al pueblo, porque no solamente era una advertencia para decir no lo hagan, sino que esta advertencia se las da porque iba a haber unas consecuencias detrás de la práctica de tales cosas. Todos sabemos que cuando el pueblo peca, cuando la nación peca, entonces viene sobre ellos ¿qué? Juicio, viene destrucción, viene calamidad. ¿Por qué? Porque uno, desobedecieron a Dios, y dos, se convirtieron abominables delante de Jehová. Y cuando un pueblo, una nación se convierte abominable delante de Jehová, el Señor ¿qué va a hacer? Lo echa fuera. Me hace recordar en Apocalipsis, donde le dice a la iglesia, ¿verdad? Porque no eres ni fría ni eres caliente, ¿verdad? Eres tibia, te voy a vomitar. ¿Verdad? Y eso es un peligro, eso es un estado donde si Dios desecha, si Dios mira a una persona o a un grupo, a un pueblo como abominación, ¿verdad? Es un peligro terrible para esa nación, para ese pueblo. Esta participación en estas prácticas es casi tan vieja como la humanidad. Fíjese que los rasgos más antiguos que pude
encontrar o mirar más explícitamente fue en Génesis 10 y en Génesis 11, donde nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, los rasgos del ocultismo y de un levantamiento en contra de Dios, un levantamiento en contra de la naturaleza de Dios, un levantamiento en contra del gobierno de Dios, donde los hombres dicen, vamos a construir una gran torre, ¿verdad?, y vamos a llegar al cielo, y entonces vamos a ser como Dios, vamos a ser como el Señor, como Elohim, dice el versículo, o sea, como los dioses, porque Elohim en hebreo, no voy a entrar en eso, no es parte de la clase, pero Elohim en hebreo es un plural, entonces ellos están diciendo, cuando nosotros hagamos esta torre, vamos a ser como dioses. Ahí empiezan los rasgos de el deseo del hombre de querer ser como Dios, de una adoración a sí mismo. Por ende, conlleva un rechazo a Dios. Y el efecto de eso es una adoración al hombre y una persecución al Dios verdadero. Y de ahí la historia simplemente se convierte repetitiva. El hombre continuamente en levantamiento en contra de Dios, porque rechazan el gobierno del Señor. No quieren obedecer a la voz del Creador. A la misma vez, esta práctica, cuando vamos dentro del contexto bíblico, también la vamos a encontrar que era una práctica muy viva, no dentro de la iglesia primitiva, pero sí en torno a la iglesia primitiva. De hecho, si usted va o lee, por ejemplo, en su casa el libro de Hechos capítulo 8, se va a dar cuenta que cuando los discípulos están llegando a cierto lugar, hay un mago que se llamaba Simón, y cuando miran los discípulos hacer las grandes obras de parte de Dios por el Espíritu Santo, él dice, este es el gran poder de Dios. Y entonces cuando Pedro y Juan llegan a Samaria, ¿verdad?, ellos le dicen, él le dice a ellos, ¿cuánto te doy para yo tener ese poder? O sea, de cierta manera está diciendo, yo quiero practicar lo que tú practicas, pero yo pienso que se puede comprar con dinero. Todos sabemos que el poder de Dios no se compra con dinero. Claramente esta persona estaba en la mentalidad del ocultismo, del espiritismo, de la adivinación. Pero no solamente eso. Dentro de la Biblia, y así hay muchos ejemplos, porque por ejemplo Daniel 2:2 nos recuerda que el rey Nabucodonosor, cuando tiene un sueño que lo perturba, él llama, ¿verdad?, llama el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Y entonces dice que vinieron pues y se presentaron delante de él. ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto es que esta práctica de la hechicería, la brujería, la adivinación, el ocultismo, el espiritismo, no solamente afectaba o no solamente afecta a un nivel social o sociopolítico, sino que se remonta a los niveles más altos aún de gobierno y jerarquías religiosas. Por eso es que es tan peligroso. Entonces ese es el cuidado que la iglesia debe tener en este tiempo, porque se corren riesgos como el riesgo que corrió el rey Saúl. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Bueno, el rey Saúl había sido desechado por Dios y él quiere que Dios le hable para ver si puede ir a una batalla, a una guerra. Y nos damos cuenta que bajo la orden del profeta Samuel, quien ya había muerto anteriormente, Saúl había desechado a todos los hechiceros, los agoreros, los magos, los adivinos de la tierra de Israel. Los había eliminado. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel había dicho, esto es abominación en contra de Dios. Entonces esto no es algo que tú puedes permitir que se practique en la tierra del pueblo de Dios.
Pero cuando llega el momento crítico, el momento donde él necesitaba una respuesta, es él mismo quien va y busca, ¿verdad?, a una de estas personas que aquí se le conoce como una pitonisa, pero en su sentido general es una medium, una espiritista en el pueblo de Endor. Y eso está en 1 Samuel capítulo 28, los versículos 3 al 25. Por favor, anote y léalo en su casa. Les di ya Hechos 8, les di Génesis 11 y 1 Samuel 28. Lea todo el capítulo. Porque usted pensaría que el rey de Israel, sabiendo que había sido Dios el que lo había puesto en el trono, mirando y conociendo la gran trayectoria de un Dios de poder, que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, que los libertó, que los salvó, que los llevó a una tierra donde produce leche y miel, un hombre que profetizó delante del Señor, no se atrevería a hacer tal cosa. Y quizás es el pensamiento de cada uno de nosotros, no, que Dios me libre, yo nunca jamás voy a ir ahí, pero es que quizás no has llegado a tu peor momento. No has llegado al momento donde tienes orando posiblemente 20 años por una petición y Dios no te la responde, y entonces ahí viene el diablo tirándote piedritas día con día, y de repente dices, bueno, voy a ir. Porque no se esperaba de un rey que hiciera esto. Entonces, de acuerdo al relato bíblico, parece ser como que el profeta Samuel vino y le habló a Saúl por medio de esta mujer espiritista. Pero la realidad es que este tipo de acto era un acto fraudulento. Podemos reconocer que sí, parecía como que fue Samuel quien le habló, pero en este acto claramente vemos la manifestación de poderes de las tinieblas. Nuevamente, esta mujer aquí en 1 Samuel capítulo 28 le dice a Saúl, permítame un segundo, vamos a llegar bien ahí. Le dice a Saúl, déjeme encontrarlo bien. La mujer le dice a Saúl que ella miraba que se acercaban dioses. Nuevamente aparece aquí la palabra Elohim, la palabra que usaron los de la Torre de Babel en Génesis 11, en un sentido general, en un sentido de muchas personas, pero después también ella le dice, he visto dioses que suben de la tierra. Y dioses aquí no necesariamente significa que venía Dios, el Dios verdadero. Cuando dice dioses es que venían espíritus. Un hombre anciano viene cubierto de un manto y Saúl entendió, o sea, en su pensamiento entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. La desesperación del hombre lo llevó a meterse a ese lugar. Pero ¿qué es lo que vemos en esta aparición? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta aparición? Que cuando Saúl le había preguntado a Dios, pero Saúl mismo no había recibido ya la contestación de Dios. Versículo 6, y consultó Saúl a Jehová,
Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, había unas formas de Dios manifestar su voluntad y ni una de esas tres Dios había respondido. Pero Saúl ya sabía la respuesta a su problema. Entonces, cuando él no recibe la respuesta ni de Dios, ni por sueño, o por profeta, o por el Urim, que era una piedrecita que brillaba, ¿verdad? Y se encendía, y si Dios decía que sí, se prendía, y si no, no, ¿verdad? Una clase completamente diferente. Pero entonces, si Dios no le responde de esas maneras, que eran las maneras de Dios manifestarse, ¿cómo tendría entonces sentido que Dios usara una práctica que Él mismo había dicho al pueblo que era abominación delante de Dios? No tenía ningún sentido ir a consultar a alguien que llamaba a los espíritus de Dios, si Dios no había respondido. De igual manera, lo que Saúl recibió como respuesta, y eso es lo que debemos de notar en estos versículos, de igual manera lo que Saúl recibió como respuesta no era algo que él no sabía. Esto era algo que él ya conocía y que claramente el mundo de las tinieblas conocía, porque por si usted no lo sabe, en el aire y por todos lados hay espíritus que se mueven, que no son necesariamente espíritus de Dios, pero que continuamente se están moviendo y escuchando lo que decimos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que practicamos. Porque tienen un trabajo y el trabajo de ellos es destruirnos. Entonces, por intuición de lógica, él ya sabía, Saúl ya sabía claramente que Dios lo había rechazado. Y si Dios no le respondía claramente, Dios no lo aprobaba y no estaría con él en la guerra. Ya Dios había hablado antes de Samuel morir, así que solo buscaba, Saúl lo que quería encontrar, lo que él buscaba era escuchar una respuesta que él quería escuchar. Quería escuchar que Dios estaba con él, que podía hacer guerra, que podía subir, que podía hacer esto, que podía hacer el otro. Y quiero escuchar que Dios me va a bendecir este año, que el 2023 va a ser mi año. Allá voy con Guillermo Maldonado. Yo quiero saber que Dios me va a dar mi casa este año. Allá voy con Moisés Bell. Yo quiero saber que Dios sí está conmigo y que me va a bendecir y que este año va a ser de mis mejores años. Allá voy con Juan Carlos Harrigan. Estamos en un estado similar. No se confundan. No solamente era Saúl. La iglesia de este tiempo igual está buscando ir donde les digan lo que ellos quieren escuchar. Queremos que Dios nos bendiga, pues entonces voy allá donde me profetizan bendición. Queremos que Dios me prospere, pues voy y escucho al predicador. Quiero un ministerio, voy a un loco allá que sé que me va a poner la mano. Y me va a decir que Dios me quiere usar, aunque yo esté lleno de envidia, de orgullo, de lo que sea. ¿Verdad? Pero si voy, no, aquel me va a poner la mano y Dios me va a usar entonces. Saúl estaba en una situación donde él ya había sido desechado por Dios. Y él mismo lo sabía. Pero entonces nosotros debemos aquí, en este punto, mirando la vida de Saúl y la situación donde él se mete acá,
Nosotros debemos aclarar, porque aquí parece que fue Samuel el que se le apareció, pero en realidad Samuel nunca se le apareció. Quien estaba hablando no era Samuel, era la mujer, la voz de la mujer quien estaba hablando. Ni siquiera fue Samuel quien estaba hablando. Pero como estaba en su desesperación, como estaba en aflicción, como quería escuchar algo que lo satisfaciera, aunque no se fue satisfecho como sea, ¿verdad? En su desesperación fue y buscó algo. Pero aquí debemos nosotros establecer y aclarar que después de la muerte, y escúchenme bien por favor, después de la muerte el difunto ya no puede regresar al mundo físico, ni tampoco el difunto puede hacer volver su espíritu a este mundo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. Eclesiastés 9:5. Usted y yo sabemos que vamos a morir, pero cuando muramos, ahí se acabó esto. O te vas para allá arriba o te vas para abajo. Los dos son one way. No es de ida y de venida. Los dos son one way. O uno o el otro. Y tu espíritu va a donde tiene que ir. Y tu alma va a donde tiene que ir. Ni Samuel, siendo el profeta, tenía esa habilidad. Porque eso solamente lo hace Dios. Solamente es el Espíritu de Dios el que puede estar en todos lados, habitar en todos lados, hacer como Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Él tiene la habilidad de hacer como Él quiera. Pero el espíritu de un muerto, no más. Hermana, había levantado la mano. Amén, por favor. Uh-huh. Amén, excelente observación. Excelente observación. Ese espíritu del infierno le está diciendo, ¿verdad? Te vas a ir con nosotros o te vas a ir conmigo. Tristemente. Entonces, dentro del contexto también del Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar, gracias hermana por ese comentario, vamos a encontrar una gran exhortación en contra de todo acto de hechicería y prácticas de brujería. De hecho, fíjese qué interesante que la palabra griega para esta terminología es farmakeia, que en su uso ordinario es la brujería efectuada por medio de drogas o bebidas mágicas. De esta palabra viene la palabra pharma, y después la palabra pharmaceutical, y después la palabra farmacia, que es el uso de drogas. No estoy diciendo que las farmacias son malas, por favor, ¿verdad? Pero de aquí sale, ¿por qué? Porque es ese uso ordinario, donde a través de rituales, ¿verdad? O a través de ciertas hierbas, de ciertas drogas, de ciertas bebidas específicas, se hace un efecto, un éxtasis, algo diferente, ¿verdad? Algo de cierta manera sobrenatural. Pero la Biblia
nos dice en Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 20 y 21, que la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la Biblia es enfática y clara acerca de estas cosas. Usted va a decir, hermano, está bien serio. Pues sí, pues es que esto es serio, hermanos. Esto es bien serio. Y se tiene que tener un cuidado, una cautela especial cuando estamos lidiando con este tipo de situaciones. Porque es bien fácil ser cegado y engañado por el enemigo y caer en este tipo de prácticas. Llévate esto para la buena suerte. Ponte esto para que te cubra. Y por no hacerle el desplante a tu familiar o a tu amigo o a tu amiga, agarras lo que sea, cuando fue algo que fue consagrado a los demonios, y te llevas en la bolsa, ¿verdad? Un pedazo de un demonio, un cuerno, no sé, la cola, lo que sea, o en la cartera, o en la maleta, y sin darte cuenta empiezas a abrirle puertas a cosas espirituales que no son necesariamente cosas espirituales de Dios, ¿verdad? Y eventualmente esas cosas te empujan a más, a más, a más, y cuando te das cuenta, voy a ir por una limpia porque estos dolores no me dejan. O déjame hago tal cosita porque me dijeron que tengo brujería y la brujería para sacarla pues con otro brujo. Nosotros aquí sabemos que no, pero hay personas, amén, los que llevamos mucho tiempo, mejor dicho, los que llevamos mucho tiempo en el evangelio decimos, hombre, Dios reprenda. Pero hay hermanos que a veces no saben estas cosas y que sí son engañados por este tipo de situaciones. Y usted tiene que tener cuidado, hermano, hermana, ¿verdad? Porque este tipo de cosas no solamente afecta, claramente afecta su relación con Dios, pero va a producir en usted, ¿verdad? Una decadencia espiritual y lo va a llevar fuera del camino del Señor. Y por eso es que la Biblia es bien enfática acerca de estas cosas. Muy enfática. De hecho. Entonces, aunque en nuestros días, el ocultismo no pareciera estar tan presente, quizás usted diga lo contrario, pero ya vamos para allá. En nuestra sociedad, la realidad es que está más presente que nunca, fíjese. De hecho, es una práctica muy común en la sociedad que parece ser muy normal y aún dentro de las comunidades de fe. Por prácticas ocultistas sabemos de muchos grupos que hoy llamamos sectas, ya que le añadieron levadura a su masa y corrompieron lo santo y lo puro de Dios cuando permitieron que algún ángel, algún libro sagrado, algún profeta, un gran maestro, una nueva revelación, un pseudoapóstol, les trajera una palabra, en gigantes comillas, o una enseñanza que no se basa en las verdades bíblicas y las enseñanzas
de nuestro Señor Jesucristo. Sheloy, te voy a poner la espada de Jehová para que te guarde. Un acto de la masonería. Y ahí van los hermanos, ponme la espada, ponme. Y brincan y saltan porque les pusieron la espada. La espada lo que conllevaba era un montón de rituales satánicos, masones. Los llenaron de demonios y ellos pensaban que estaban danzando en el espíritu. Te voy a llevar al mejor show de Navidad que hayas visto. Y allá salen con sus ojos de talismán. Y allá salen con sus bailes indios. Con señas de la brujería más antigua que es, o de las más antiguas que es de la India. De un hinduismo oscuro que no se sabe verdaderamente qué adoran, pero la gente por allá va. Vamos a celebrar el día del Halloween en la iglesia. Dándole culto a los demonios. Pero esto sucede, como ya dije, cuando se permite, porque siempre salen con esto, no es que a mí se me apareció un ángel. Y la Biblia a mí me dice en el libro de Santiago que si a uno un ángel del cielo anunciare o te dijere otro evangelio del que te fue predicado, que tal ángel es anatema, o sea, es maldito. Que Dios lo desecha. Aparecen con sus libros sagrados hoy día. Ya la Biblia ya no es suficiente, ahora tenemos que ir a la cábala. La cábala judía, ahorita hermanito. Vamos a las raíces judías, a la cábala, porque nosotros no estamos haciéndolo bien. El evangelio no lo estamos haciendo bien. Y entonces en la cábala te dice que tienes un ángel bien grande que viene con una espada contigo. Te dice que para que no te pase, etcétera, etcétera, te tomes un tecito, te tomes esto, te hagas lo otro, te hagas aquello. Pero como es raíces judías y es la cábala judía y amamos el pueblo judío, idolatramos al pueblo judío, ¿verdad? Ahí van los hermanitos a practicarlo de la cábala judía, ¿verdad? Y se creen lo que les dice el libro de Enoc también. Entonces vienen y tienen depresiones, tienen problemas bien graves, no pueden dormir, no pueden vivir una vida saludable, una vida tranquila. Y entonces dicen, no, es que me tengo que meter más. Y de repente se salen de la iglesia porque ya dicen que la iglesia no es como debe de ser, que la iglesia no practica lo que debe de practicar. Le empiezan a echar la culpa a la iglesia, donde se salvaron, donde se arrepintieron, donde Dios los restauró. Después se quieren convertir más sabios, más inteligentes que la persona que le ayudó a salvarse, ¿verdad? Y de repente están por allá practicando, sepa Dios que tantas barbaridades. Eso es espiritismo. Si a usted le han dicho que lea la cábala judía, que las raíces judías, que esto, que el otro, eso es espiritismo. Porque no porque sean el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, quiere decir que sean perfectos y que no pequen y que no tengan defectos. Mi hermano y después hermano Eloy. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.